Buenas amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis. Hoy tenemos una entrevista súper interesante. Vamos a hablar sobre el mercado europeo, sobre esos retos que tenemos para el mercado, sobre todo el mercado post-COVID. Y gracias a la Cámara Dominico-Alemana, la participación de Sebastián Ignacio Chorren, muy buenas. Eh, Vamos a empezar. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre lo que haces. Bueno, buen día para ustedes, acá es hora de tarde, pero en República Dominicana es de mañana. Eh, Nuestra empresa se llama KDA Legal, es un estudio jurídico conformado por profesionales de Latinoamérica y Alemania, básicamente, y estamos localizados en la ciudad de Colonia, esto es provincia de Nordrhein-Westfalen, que es una de las zonas industriales más importantes de Alemania, por también cuestiones de cercanía en cuanto a Holanda y Bélgica, esta provincia linda con Holanda y Bélgica. El río Rin atraviesa toda esta zona y por consiguiente el flujo de mercadería que ingresa tanto por Rotterdam como por Hamburgo y por el puerto que no tiene salida al mar, que se llama Duisburg, es muy importante. Eh, a raíz de que, por una cuestión de hace muchos años, me dedico al derecho internacional, representando inicialmente cuando trabajaba en Argentina empresas de exportación, siempre más relacionadas a los agronegocios, es decir, empresas de producción de jugo concentrado, frutas y demás. Luego fuimos extendiendo el campo de trabajo y tomamos la decisión estratégica de localizar el estudio jurídico acá, precisamente por la importancia que tenía para muchísimas empresas de Latinoamérica contar con recursos de asesoramiento legal en negocios internacionales en destino. Y en algunas empresas que no solamente exportan a Europa, sino a otras latitudes, tanto de Asia o incluso de esta zona de Europa, pero más al norte, más al este o más al sur, en gran medida siempre se necesita recursos y obviamente asesoramiento en lugar destino. ¿Por qué razón? Por varias razones, principalmente por una cuestión de costos también para las empresas y de control. Es decir, muchas empresas se vinculan en lo que tiene que ver con agregado de valor, no ya comercio exterior como se conocía antiguamente, y eso generó un gran cambio, que es lo que nosotros veníamos manifestando hacía mucho tiempo en cuanto a los nuevos paradigmas que había, más allá del consumo para el consumidor final de productos, también para la forma de vinculación de negocios. Eso hizo que a nosotros nos permitiese estar en contacto directo con empresas exportadoras y empresas que están situadas acá en Alemania o en esta zona de Europa, como mencionaba antes, que en muchos casos son o productores de maquinaria o productores de Verpackung, es decir, no me sale la palabra, a veces tengo problemas con los idiomas, hablando 3 idiomas todo el tiempo. Eh, Paques. Empresas que producen packaging para, por ejemplo, fruta, que luego viene, una vez que se produce nuevamente para Europa, envasada, y empresas que se dedican al negocio de retail o importación, para lo cual siempre menciono, hay una empresa muy grande acá en Düsseldorf, con la cual nosotros tenemos una vinculación muy grande, que es Fruchthandel, que son los coorganizadores de la Feria Fruit Logística, por ejemplo. Ellos tienen un magazine muy grande donde gran mayoría de sus asociados son empresas de esta zona de Europa, de índole retail, importadores y demás, donde precisamente nosotros escribimos reportes de manera asidua y donde explicamos un poco qué está pasando respecto de la forma de producción, negocios y demás desde Latinoamérica con vinculación hacia Europa. Como todos sabemos, luego de esta situación del COVID ha habido una aceleración en cuanto a paradigmas que ya venían modificándose y todo lo que tenía que ver con huella ambiental, exigencia de nuevo estándar de calidad, que si bien no están escritos, que siempre explico eso como abogado, la norma va más lerda que el hecho, digamos, o lo que se modifica de facto. Entonces, de esa manera, advertimos un montón de información que es muy fundamental para empresas productoras, precisamente entender hacia dónde va el consumo y hacia dónde van a ir las nuevas
modificaciones y cuestiones que tienen que ver con aspectos de nuevas exigencias que va a traer aparejado esto. Sí, antes de que hablemos de esas tendencias, vamos a ubicar un poquito al público, porque a veces uno piensa que que ir al mercado europeo, América Latina y el Caribe tienen un espacio y normalmente tú encuentras esas grandes empresas muy concentradas en Asia, en Estados Unidos, en otros mercados. Cuéntanos cómo tú ves ese posicionamiento y qué necesitaría hacer América Latina y sobre todo el Caribe, donde somos empresas mucho más pequeñas, para llegar y competir en esos mercados. En realidad, se están advirtiendo un montón de cambios en cuanto a no solamente desde la cuestión comercial, sino también, como explicaba, vinculación de nuevas formas de negocios. Hay distintos aspectos que a nuestro criterio van a ir modificándose, como por ejemplo la forma de vincularse, que es una manera estandarizada, más bien arcaica, que viene de los años 50, por ejemplo, lo que tiene que ver con ir a una feria internacional, vincularse en persona. Todo esto lo que hace es precisamente acelerar esa etapa de cambio y se van a venir obviamente modificaciones en cuanto a la imposibilidad de estar enfrente de manera personal, para lo cual la forma de vinculación va a ser a través de recursos humanos que están situados en destino, es decir, si yo quiero que mi producto llegue a un determinado lugar y que desde ahí, desde ese lugar, continúe hacia otros países, como si fuese una especie de hub logístico, el control de la mercadería, cuando yo envío, por ejemplo, fruta, a sabienda de, necesitan obviamente las empresas tener cada vez más profesionalidad en cuanto a no solo la forma de producción, porque obviamente van a cambiar los estándares de calidad, van a exigir, estimo yo, por una cuestión de que se viene advirtiendo, así como le van a exigir a los productores europeos ir mermando en la utilización de distintos agroquímicos y demás, estimo que los productores europeos van a poner el grito en el cielo si no exigiesen la misma regulación para otro tipo de territorio, en este caso Latinoamérica. Por lo tanto, va a ir trayendo de manera aparejada que las empresas van a necesitar ir flexibilizándose y contando con mayor información. Cuando nosotros les explicamos a nuestros clientes y a potenciales clientes la importancia de por qué vincularse contractualmente de manera eficiente, por qué obtener información previo a hacer negocios, incluso empresas que hacen negocios con importadores hace años, pero no quiere decir que el importador en algún momento no tenga un inconveniente de pago o una renegociación, como se está advirtiendo ahora, porque hay merma de compra, porque algunos productos consumen menos, porque en otros exigen normativas distintas, para lo cual va a ser fundamental precisamente esa idea de conocimiento, de información, de predicción y de entender para dónde va el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Ante esa situación genera una enorme oportunidad para países del Caribe y para países productores de alimentos, básicamente. Los alimentos, digamos, siempre van a ser productos esenciales, para lo cual pueden haber modificaciones, sí, claro, van a haber de hecho modificaciones y regulaciones, pero lo que también deben entender, en toda una humilde opinión, quienes producen, es precisamente la forma de vinculación, no solo la producción en sí misma y hacia dónde llegar, sino en el cómo. Es decir, va a ser tan importante tener recursos en lugar destino o asociarse con un determinado comprador, para lo cual, como decía mi abuela, prevenir es curar, digamos. Si yo sé quién me va a comprar y sé cómo paga y sé a quién le compra y dónde está mi competencia y dónde está localizado y por qué, y desde ahí que mi producto pueda llegar hacia otro destino, hacer base en un lugar, precisamente va a generar que incluso empresas pymes, digamos, nosotros asesoramos esencialmente empresas pymes, eh, van a obtener una forma y una capacidad de crecimiento muy grande. Pero, digamos, como digo siempre, si no hay una inversión en cuanto a recursos y a conocimientos, muy difícilmente las empresas logren esa flexibilidad de posicionamiento de su producto. Si uno advierte que grandes empresas hoy están
dejando de invertir en el hoy, por esta situación particular del COVID, en nuevos desarrollos de productos, están migrando hacia todo lo que tiene que ver con información, predictividad, big data, análisis de forma de vinculación y demás, y es un parámetro a tener en cuenta respecto de si uno se prepara como empresa, como digo, no solo en la producción, que nos va a exigir mejores herramientas y de mayor predictividad, sino también en la manera de vincularnos, y seguramente una empresa, por poner un ejemplo burdo, en vez de destinar X cantidad de miles de dólares para ir a las 4 ferias internacionales a estar de manera presencial, tal vez ese mismo recurso lo destina en mejores condiciones contractuales, mejores vinculaciones con compradores potenciales, desarrollo de nuevos lugares. Y una cosa no inhabilita a otra. Es decir, un técnico o consultor en comercio internacional no va a invalidar a un técnico consultor en derecho o en formas de vinculación, o, digamos, estamos asistiendo a una aceleración de nuevos paradigmas que ya existían. Lo que va a generar esto es precisamente, como digo, a mi humilde entender, una forma de vincularse muy dinámica y no tan con un estilo como veníamos acostumbrados, más arcaico, digamos, de que todo sea presencial, que todo implique ir hacia el lugar y demás. Ese es un punto muy interesante que tú hablas de no apostar a los nuevos productos, sino a una nueva forma de hacer negocio, entendiendo los cambios en esa tendencia. ¿Tú ves algún cambio en el tema de la cadena la cadena de valor y la cadena para suplir, ¿no? Es una de las cosas que se ha visto, ¿no? Depender de Asia 100% es un riesgo. ¿Y tú crees que las empresas europeas buscarán más vinculación, digamos, con Centroamérica y el Caribe para estar más cerca de Norteamérica y del mismo mercado de América Latina y el Caribe? Yo creo que es muy disruptivo todo lo que está sucediendo, y ante esa disrupción es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar en el corto plazo. Por la sencilla razón de, si uno ve cómo están actuando los países, incluso de manera interbloque, es decir, dentro de Comunidad Europea, dentro de Mercosur, distintos, CARIFORUM, obviamente, incluso dentro de una misma regulación y un mismo mercado y demás, se están viendo formas de tratamiento diferentes. Para lo cual, si hay algo que nos muestra hoy, es precisamente, por un lado, que en gran parte Asia son sociedades que crecieron mucho en muy poco tiempo. Si uno analiza el crecimiento que ha tenido la comunidad asiática toda, pero me refiero a los países más desarrollados, han crecido enormemente y se encuentran muy preparados ante esta situación tan disruptiva. Y hay modelos, incluso europeos, que son más arcaicos en ese aspecto. Si vamos al lugar de que se cierran fronteras y demás, las cadenas de suministro incluso se han visto afectadas en algunos casos. Para lo cual desconozco, porque honestamente desconozco si el mundo va a migrar a dejar de consumir productos que se hacen en Asia, principalmente China y ese tipo de países. Cuando uno dice Asia no es solamente China. Eh, Tal vez no va a ser de manera inmediata. Lo que yo estoy planteando tiene que ver con la forma de vinculación y la forma de producción que a Latinoamérica lo puede posicionar en gran medida por el tipo de producto que se elabora. Estamos hablando esencialmente de alimentos. Para lo cual hay que estar muy atento en cuanto a esa situación, ir leyendo qué es lo que va a ir modificándose en toda esta situación digamos, COVID, por mencionarla de alguna forma. Pero me parece muy aventurado en cuanto a analizar concretamente, decir, el mundo va a ir a un lugar o se va a volcar hacia otro lugar. Yo creo que
digamos, lo que puede llegar a suceder ante una situación tan disruptiva es que puede ser que algún sector quiera ir hacia un lugar y otro sector quiera ir hacia otro, o se profundicen cuestiones como la comunidad anglosajona, Estados Unidos, Canadá, Australia o Nuevo Mundo, se cierre con Reino Unido, digamos. Yo creo que geopolíticamente van a acontecer algunas cuestiones que difícilmente las podamos predecir ahora. A mi Sí. criterio sería una cuestión que se va a ir advirtiendo más en el mediano plazo. Y tú decías que uno de los cambios que vemos, la idea de no es tanto tener nuevos productos, sino diseñar nuevos modelos para los mercados. ¿Cuáles son esas tendencias que ves que esas cosas a las que los exportadores dominicanos del Caribe deberían ponerle atención en su relación con los mercados en los nuevos contratos? Porque ahora de repente nos damos cuenta que la force majeure y todas esas cláusulas que los contratos tienen son muy importantes. Y cómo se altera, cuán importante es que pensemos en esas cosas que a veces lo vemos como un trámite y es una parte esencial de la relación. ¿Cómo tú ves que las relaciones en los mercados? ¿Qué tú recomendarías? ¿Nos unimos y los grupos de productores, digamos, tienen una presencia unida en los mercados? ¿Qué tú recomendarías? Básicamente, mi opinión tiene que ver con trabajar de manera orgánica. ¿Por qué? En gran medida, para las empresas pequeñas y medianas, el hecho de, por ejemplo, mandar una X determinada cantidad de mercadería a un comprador X y no recibir el pago por la mercadería enviada, o bien que reciba un descuento mayor a lo estipulado, o problemas como frenarle un determinado embarque en un puerto destino y demás, puede traer aparejado un problema muy grande en el cash flow de una empresa. Incluso empresas medianas más grandes pueden tener ese tipo de problemas si no trabajan de una forma más predictiva. Para lo cual, siempre tratamos de, en ese punto, ser un poco como insistentes con nuestros clientes en lo que tiene que ver con desarrollar unidades contractuales que resguarden precisamente al productor. La génesis de por qué estamos acá es precisamente porque gran parte de la mayoría de los estudios jurídicos que representan empresas en esta zona de Europa suelen representar al import o al comprador y no tanto al export y al vendedor. Nosotros, por una cuestión de idiosincrasia, de venir de países productores de alimentos, entendimos que era fundamental que las empresas tengan una forma de vinculación, negociación, claro, desde el arbitraje mismo. Yo formo parte de un tribunal de arbitraje, en el cual la importancia de cómo vincularse, a eso iba, a través de los contratos y de un buen contrato, le da mucha previsibilidad a una empresa. Sobre todo hasta incluso obtener reportes de información previo a hacer una venta. Muchas veces las ventas de, por ejemplo, fruta conllevan una velocidad, porque intrínsecamente es un producto perecedero, que hace que se necesite tener mucha, precisamente, velocidad para actuar. Ahora bien, si se envía una determinada cantidad y lamentablemente hay un inconveniente, muchas veces la empresa está supeditada a un problema de tener que resolverlo. Entonces, generan distintas cuestiones en lo que tiene que ver con, previamente, saber a quién le voy a vender, aún cuando uno dice, estoy haciendo negocios con una determinada empresa desde hace mucha cantidad de años. Sí, bien, pero habría que entender que pueden haber nuevos nichos de mercado o bien traspasar esa barrera. Siempre digo lo mismo, es muy complejo producir y llegar a un intermediario, otro intermediario, otro intermediario, que luego el producto arriba al consumidor final. Hay maneras de vinculación más dinámicas, sobre todo hoy que, vuelvo a insistir, muy disruptivo, en el cual se ven online shop y un montón de formas de venta que van a exceder lo que es el determinado mercado natural que era un exportador le vende a un importador, va a un retailer y luego el consumidor final lo compra. Va a haber nuevas opciones de vinculación que van a traspolar eso, para lo cual quien vende debe saber a quién y por qué y de qué forma. Entonces, el hecho de tener una forma contractual
resguardada, sin pensar que eso es dilatorio, sino que es muy certero, digamos. ¿Por qué? Porque le da información y previsibilidad a quien vende, también a quien compra, ¿no? Porque va a exigir, obviamente, lo que esté estipulado. Pero sí adentro de un contrato debieran estar determinadas ese tipo de cuestiones que han ido apareciendo, como bien usted manifestaba recién, respecto de fuerza mayor y paralelamente teoría del esfuerzo compartido. Yo, por una cuestión de donde vengo, Argentina, tuve una crisis muy grande en el 2001 y post-crisis empezaron a haber ese tipo de cuestiones disruptivas que tenía que ver a nivel jurídico, cómo solucionar, alguien que tenía que pagar con alguien que tenía que cobrar, y estaban ambos en una situación muy complicada. Bueno, generó una situación de decir un nuevo paradigma que se denominó teoría del esfuerzo compartido. Eso también aparece, nuevas renegociaciones, pero si no hay un contrato estipulado o un contrato que sea flexible, que permita una nueva renegociación ante una situación como la que estamos advirtiendo, lo hace muy complejo para el productor en este caso. Entonces, trayendo luego a eso aparejado, va a generar, como bien usted planteaba, el hecho de, por ejemplo, la situación de que distintas empresas, aún siendo competidoras porque producen un determinado producto, o empresas que por una cuestión estacional producen un producto en una época y otro producto en otra, necesiten tener una vinculación con alguien en destino que haga las veces de contralor de quien compra, o bien, digamos, desde la parte de representación legal, comercio internacional y demás. Pero precisamente por lo que explicaba antes, hoy estamos ante una imposibilidad de hasta poder viajar, para lo cual esa forma de vinculación que va a variar, también va a hacer necesariamente variar la manera de vincularse contractualmente con quien compra un determinado producto, para lo cual va a exigir una determinada forma de vinculación a través de distintas figuras jurídicas y luego de cómo resolverlas ante una situación, por ejemplo, de disputa. Algo fundamental que está pasando hoy, que es, por ejemplo, resolver una disputa o bien una renegociación a través de un arbitraje, es decir, de un laudo arbitral, y se hace de manera online. Históricamente los arbitrajes han sido muy costosos por una cuestión de tener que trasladarse, elegir determinada cantidad de posibilidades de cómo hacerlo, y hoy se están haciendo de manera virtual, para lo cual imaginemos cuánto acelera un proceso normalmente en cuanto a la comparación de lo que es un proceso judicial típico. Si bien acá en esta parte de Europa los procesos judiciales son bastante más abreviados, tienen una determinada cuestión de tiempo procesal que es ineludible. Eh, para insistir en esto, a nuestro criterio, las empresas tienen una oportunidad muy grande desde la vinculación y desde la parte de cómo desarrollar nuevos negocios y de cómo estar preparados en cuanto a ese tipo de oportunidades. Entendemos así que es muy, muy potencialmente importante. Bueno, muchísimas cosas más que comentar, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Sebastián Chorén, por aceptar nuestra invitación. Con Esperamos mucho gusto. tenerte en otro programa para poder ahondar un poco, sobre todo este tema de la gente de, bueno, estoy haciendo negocio en Alemania, estoy haciendo negocio con la Unión Europea y con las diferencias, pero eso lo tendremos que tratar en otro programa.